Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 30 de septiembre y el día viene con resaca tras el derbi madrileño ayer, con empate a 1 y ese parón de 20 minutos, menudo escándalo en el Metropolitano, jugadores negociando con los ultras para que se calmaran. Tremendo. Bueno, hablando de ultras, Austria ha votado y el resultado representa un auténtico terremoto político en toda Europa. El Partido de la Libertad, de extrema derecha, ganaba las elecciones por primera vez en el periodo de posguerra y en medio de una ola de indignación pública por la inmigración y también por la inflación. El giro a la derecha se daba por hecho, pero no que la ganancia fuera con casi un tercio de los votos. De Austria a Oriente Próximo, el mundo está mirando ahí con mucha preocupación. El Líbano sigue siendo un avispero. Esta madrugada Israel lanzaba un bombardeo contra Beirut, acabando con el líder de la guerrilla Hezbollah. Israel utilizaba 80 bombas y también utilizaba sus mejores pilotos. Dice Netanyahu que no piensa parar. El conflicto se extiende. Israel también golpea a los terroristas que operan en Yemen. Decenas de aviones atacando los objetivos hutíes hemos visto en las últimas horas. Esta escalada preocupa mucho a toda la comunidad internacional que quiere evitar una guerra total en Oriente Próximo. Los mercados, al margen de estos conflictos bélicos y cada vez más alejados de la política. Las bolsas están on fire. El IBEX 35 tocaba el pasado viernes por primera vez los 12.000 puntos. Está en máximos desde enero del año 2010. Razones. Bueno, la primera, las políticas monetarias de tipos de interés a la baja. Los inversores descuentan con sus compras que los bancos centrales ejecutarán bajadas de tipos de interés de forma sostenida para blindar la economía y para evitar la recesión, una vez que la inflación parece estar controlada. Y dos, el segundo motivo, la decisión de China de aprobar un paquete de estímulos económicos para animar la confianza, el consumo y la inversión. La semana pasada fue frenética para las bolsas asiáticas. El índice CSI 300 terminó el viernes con un avance del 17%, sus mejores 5 días desde abril de 2008. El índice de Hong Kong sube desde enero un 21%, el Nikkei de Tokio más de un 19%. La estrategia, bueno, nos cuentan que más que comprar directamente bolsa china, lo mejor sería comprar acciones de China que cotizan en Estados Unidos y con más fuerza una vez que se despeje la duda de quién será el inquilino de la Casa Blanca a partir del 5 de noviembre. Aquí en casa, la banca vive un momento dulce. Nos cuenta que el momento es perfecto para los bancos por sus beneficios récords, porque los tipos de interés aún son altos y porque esto beneficia a sus márgenes de intereses y además la mora está más que contenida. Sumar los dividendos jugosos y en plena competición entre los dividendos de Sabadell y BBVA en plena OPA, oferta pública de adquisición de acciones. Y a vueltas como no con los presupuestos. El Ejecutivo tiene complicado el sacar adelante las cuentas del Estado para 2025. Consecuencias, bueno, pues difícil para las empresas el hacer sus propias proyecciones, ya que una nueva prórroga limitará la capacidad de gasto y la capacidad de asignación de recursos del conjunto de las administraciones, ya que comunidades autónomas y ayuntamientos dejarán de recibir 12.000 millones de euros extras. Pero si salen adelante, será con más déficit y esto disparará el riesgo de incumplimiento de los objetivos fiscales comprometidos con las autoridades europeas. Ya saben, susto o miedo. Y mucho me temo que estaremos así con este baile de incógnitas hasta finales de octubre, cuando Esquerra Republicana y Junts celebren sus respectivos congresos para elegir a las direcciones de ambos partidos. Así que así empieza la semana, cargadita, con mucho contenido y atentos a la agenda. Vamos ya con los titulares del lunes.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Irán pide una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU tras el asesinato del líder de Hezbollah. Irán pide al Consejo de Seguridad presionar a Israel para que ponga fin a sus actos de agresión y crímenes atroces, dicen, en Gaza y Líbano, y que respete las resoluciones de la ONU. El asesinato de Nasrallah se realizó con un bombardeo masivo en el sur de Beirut, así lo anunció el portavoz militar de Israel. Hezbollah, under the command of Hassan Nasrallah. Minutos antes de estos ataques, Netanyahu intervino en la cumbre de la ONU, en la que muchos de los participantes se marcharon. Israel busca la paz, defendemos la paz, pero tenemos que defendernos de enemigos salvajes que quieren acabar con nuestra común civilización. Israel ha avisado ya de que están preparando una escalada más amplia y Joe Biden, mientras tanto, pide evitar una guerra total. Aquí en España también pide terminar con la guerra el ministro Álvarez. Ayer jueves me reuní por primera vez aquí en la sede de Naciones Unidas con mi nuevo homólogo iraní, a quien le he pedido directamente toda la contención posible y toda la influencia posible sobre los grupos afines a Irán para evitar una guerra total en la región, y también le pedí directamente que no suministre ningún tipo de armamento o tecnología que pueda desarrollar armamento para que Rusia la use en su guerra de agresión contra Ucrania. Miles de personas se concentran en Caracas contra Maduro. La protesta de los seguidores de Machado y González Urrutia se llevó a cabo bajo la modalidad de enjambre para que los ciudadanos pudieran aparecer y desaparecer rápidamente por motivos de seguridad, según explicó María Corina Machado, que ha mantenido oculto su paradero mientras el gobierno la califica de terrorista. Este fue el mensaje que mandó. Cada acta contiene miles, millones de historias, de pasos, de lágrimas, de abrazos. Cada acta es un testimonio de nuestra fuerza, valentía y de nuestra determinación para ser libres e iguales. Cada acta contiene la verdad de la soberanía popular expresada en cada voto. Maduro afirma que se juramentará como presidente de Venezuela el 10 de enero. Hoy conoceremos el PMI manufacturero chino, el PIB británico y el dato de inflación de Alemania. También la inflación italiana. Aquí en España vamos a conocer la balanza por cuenta corriente. El dato más importante de la semana, eso sí, será la tasa de desempleo estadounidense que conoceremos el próximo viernes. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia de Leverage Shares. Ayer salían los datos de nuevas demandas de desempleo semanal. Salía un poco mejor de lo esperado. Por tanto, como que ese desempleo ha ido mejorando desde los picos que marcaba en las demandas en julio. La previsión del mercado todavía no sé cuál va a ser para el viernes que viene. Sí decirte que la cifra del mes anterior fueron 118.000 nuevos puestos de trabajo creados. Esta tarde comparecerán Jerome Powell y la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, tras asegurar la semana pasada que los próximos recortes de tipos dependerán de los datos de empleo. Fuertes ganancias a la bolsa china tras la mejor semana desde el año 2008. El Nikkei japonés sufre tras las primarias. En la bolsa de Shanghái gana en este momento un 6%, el SZSE está ganando más de un 8%, el A50 chino también 5% arriba, o el DJ de Shanghái gana más de un 6%. También la bolsa de Hong Kong arriba con fuerza, más de 3% de ganancia. Y por el otro lado tenemos al Kospi coreano, corrección de más de un 1%. O el Nikkei japonés, que se deja un 5% en tiempo real. Escuchamos a Antonio Castelo, de eBroker. Yo creo que la reacción de las bolsas a las medidas anunciadas es excesiva. ¿Por qué? Pues porque la dimensión de las medidas, si lo comparamos con lo que es el volumen de China, el volumen de su mercado, el volumen de su economía, es relativamente pequeño, y que, bueno, si bien es verdad que sirven para descensionar a corto plazo el sector financiero, liberan reservas de los bancos, bajan algunos tipos de interés, pero estas medidas no van a proporcionar los cambios a más largo plazo, son los cambios estructurales, que son los que necesita realmente la economía china, ¿no? Y la corrección del 5% del Nikkei se debe a que la producción industrial ha sido más baja de lo esperado, y a lo que se suma la reacción de los mercados a la elección del nuevo primer ministro, Shigeru Ishiba. El Euribor encadena en septiembre su sexta caída y se situará por debajo del 3%. El indicador más usado en España para calcular las hipotecas variables va a encadenar en septiembre su sexta caída consecutiva. El Euribor
Euribor alcanza una tasa media provisional del 2,94% en septiembre, por debajo del 3,16% de agosto, lo que supondría su nivel más bajo desde noviembre del 2022. El Ministerio de Vivienda se reunirá este jueves con las comunidades para tratar el Plan Estatal de Vivienda. Reunión tras la amenaza de Isabel Rodríguez a las comunidades que no apliquen la ley de vivienda. El Plan Estatal de Vivienda pretende ahora ampliar hasta el 9% el parque público en España. Esther Muñoz, del PP, Juan Lobato, PSOE. No es casualidad que hoy en España el segundo problema de los españoles sea la vivienda, tras 6 años de políticas de extrema izquierda que ha llevado a cabo el Partido Socialista de la mano de sus socios. Esta es la política del Partido Popular en materia de vivienda, hacer todo lo contrario al Gobierno de España, absolutamente todo lo contrario. Las familias españolas necesitan 7 años de salario y el 36% de sus ingresos para pagar una casa. Son datos emitidos por el Banco de España sobre el primer trimestre del año. El mayor esfuerzo se registró en 1990, donde era necesario más del 72%. El mínimo se registró a mediados del 99, con un 25%. Y un apunte más, el Gobierno retoma las negociaciones sobre los presupuestos para los que todavía no tiene apoyos. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirma que este fin de semana que el Gobierno vuelve a intentar conseguir el apoyo de Junts. Estamos ya ahora negociando un posible techo de gasto con Junts per Catalunya y, por lo tanto, hay perspectivas de que podamos tener tanto techo de gasto como presupuestos. Miriam Nogueras, por su parte, si es vol avançar, el Gobierno español insta al Ejecutivo a presentar otra senda de estabilidad que cumpla, dice, con Cataluña. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que la mayor parte de la península y Baleares continúe bajo el dominio de una situación anticiclónica con cielos despejados y sin lluvias. Sin embargo, un frente atlántico entrará por el noroeste trayendo cielos nubosos y precipitaciones en Galicia y la zona occidental del área cantábrica, pudiendo extenderse de forma débil a otras zonas del tercio noroeste, siendo más intensas en el oeste y norte de Galicia. Además, se prevén nubes bajas en el Mediterráneo, la zona del Estrecho y el sur del Alborán. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte que tenderán a despejarse y cielos despejados en el resto del archipiélago. Es posible la aparición de brumas matinales en el interior de Galicia, así como nieblas costeras en el litoral atlántico gallego. Existe una baja probabilidad de que llegue polvo en suspensión al sur de la península, Ceuta y Melilla. Las temperaturas aumentarán en general, siendo más notables en el interior peninsular. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía.
Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Son las 7:15, esto es Radio Intereconomía. Vamos a echar un vistazo a los mercados, a los más importantes del mundo. Ángeles Lozano, buenos días. Buenos días, feliz lunes. Paloma Hernández, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Asia lo tenemos? Pues tenemos una semana en Asia que arranca con fuertes movimientos en las bolsas y con una tendencia muy dispar. Por un lado, las caídas del 5% para la bolsa de Tokio, para el Nikkei. La alegría nos llega desde Shanghái. Rebote ya se dispara un 7,19% la bolsa de Shanghái. El Hansen muy buen tono también, 3,5% de rebote. Y en Seúl, con el Kospi, también tenemos caídas, pero más suaves, del 1,10%. ¿Cuánto dices que cae Tokio? Tokio cayendo un 5%, un 4,99%. Bueno, enseguida contamos los motivos, qué es lo que está pasando y a qué se debe este tropezón. Miramos a Europa. ¿Los futuros vienen? Con tendencia mixta, el futuro del DAX está cayendo un 0,15%. Recordemos que este índice está en máximos históricos, subidas del 0,4% para los futuros de París y del Eurostoxx 50 y el futuro del FT100 de Londres, arriba un 0,15%. Muy bien. ¿Estados Unidos, futuros planos? Bastante planos, sí, la tendencia parece negativa en el caso del Nasdaq, que está cediendo un 0,16%, no hay movimiento para el futuro del Dow Jones y el del S&P 500 recorta un 0,06%. Si echamos un vistazo a los principales índices desde principios de este año, su rendimiento en 2024, vemos que algunos vuelan. El Nasdaq sube en el año un 20,71%, el S&P 500 más de un 20%, el Nikkei hasta el día de ayer un 19%, pero con ese recorte de hoy se queda en un 15% aproximadamente. IBEX 35, que en el año suma un 19%, el DAX un 16%, Italia un 14%, y de las plazas del viejo continente la que menos es París, un 3,3% solo arriba desde el pasado 2 de enero, y lo mismo para Londres, que sube desde el pasado 2 de enero un 7,6%. En las criptomonedas tenemos caídas. El Bitcoin cotiza $64.435, cae un 2% frente al día de ayer. Baja también Ethereum, un 1,5% en las últimas 24 horas, así que en tiempo real lo tenemos en $2.631. Miramos lo primero a Asia. Pues empezamos por China. Allí se han publicado datos del sector manufacturero. Por un lado tenemos el índice Caixin, que se contrajo en septiembre al ritmo más rápido en 14 meses, desde los 50,4 puntos de agosto a 49,3 del noveno mes del año. El dato no alcanza lo esperado por los analistas, que lo situaban en el 50,1, lo que hubiera representado que la actividad se hallaba en crecimiento por tercer mes consecutivo. Sin embargo, contrasta con el índice oficial PMI manufacturero de septiembre, se situó en 49,8. Es una caída, pero es mejor de lo que esperaba el consenso. Esto justifica en parte este mejor dato del sector manufacturero, las alzas que estamos viendo en las plazas asiáticas, porque tenemos ya a Shanghái subiendo un 7,2%. Por el otro lado, si la cara son las bolsas chinas, la cruz es la bolsa de Japón. Como decimos, desploma del 5%, reacción de los mercados a la elección del pasado viernes de Shigeru Ishiba como nuevo líder del partido gobernante, pero también tenemos dato de producción industrial que ha sido bastante malo. Caía en Japón un 4,9% interanual en agosto. En términos mensuales, la producción industrial retrocede un 3,3%. Es la caída más pronunciada de ese 0,9% esperado y viene de un aumento del 3,1% en julio. Como decíamos, en Japón las bolsas reaccionando a la elección de Shigeru Ishiba como nuevo presidente del Partido Liberal Democrático y como próximo primer ministro de Japón. Y tenemos declaraciones de Ishiba. Señala en materia de política monetaria que tiene que ser expansiva, que el Banco de Japón tiene el mandato de lograr la estabilidad de precios, pero que decidirá trabajando en estrecha colaboración con el Ejecutivo. Y también aseguraba Ishiba en sus primeras declaraciones tras ser elegido líder del partido y próximo primer ministro, que se asegurará que Japón salga de la deflación. Mirando ya a empresas dentro de la bolsa de Japón, las mayores caídas son para la cadena de tiendas Isetan Mitsukoshi, que está dejándose un 12%, aunque hay algunos valores que sí que operan con subidas. Es el caso de Resona Holdings, que sube un 5,79, es el mejor dentro del selectivo. Y destacan dentro de la bolsa de Hong Kong, dentro del Hansen,
las subidas del sector inmobiliario y también liderando los avances la división de salud médica, de salud tecnológica de Alibaba, que está rebotando un 26%. Pues ahí tenemos lo más importante en Asia, con mucha actividad y, bueno, los ahorradores pendientes de datos macroeconómicos y también del tema político. Miramos a Europa. Bueno, el IBEX 35 está a niveles de hace casi 15 años. Llegó a tocar intradía el viernes los 12.000 puntos, luego se quedó un poquitinín atrás, pero está totalmente desbocado, ¿no? Y gracias a los bancos, a Iberdrola e Inditex. Efectivamente, son los grandes valores los que están tirando de nuestro indicador. Es muy probable que hoy que terminamos septiembre, si esto no se tuerce, cerremos un mes claramente alcista con esos niveles que no veíamos desde 2010. El pasado viernes el selectivo subía ligeramente un 0,12% y parte desde 11.967 puntos. En el conjunto de la semana se revalorizó un 1,8% y es la tercera semana consecutiva de avances. El escenario que viven los inversores es más favorable que en los últimos tiempos. Vimos el viernes bajón de los IPCs en Europa. También se moderaba el deflactor de precios en Estados Unidos y todo eso permitía que los inversores tomaran posiciones. El pasado viernes vimos avances en Puig y en Repsol. La compañía sumaba un 1,5% tras el 3,6% que ganaban la sesión del jueves, y en el caso de Repsol la cotización repuntaba un 1,4% con el freno en las caídas del petróleo. En el extremo opuesto, los valores más bajistas estuvieron liderados por Solaria, que se dejó un 2,5% contagiado por las alertas financieras que sobrevuelan sobre otra compañía del sector, por Soltec. El pasado viernes cedían los bancos, pero en el conjunto de la semana sí que vimos que aguantaban bastante bien, con alguna excepción como Unicaja o Sabadell. En el conjunto de la semana lo mejor fue para ArcelorMittal, ganó un 9,22%, Fluidra subió un 6,5% y Acciona Energía recuperó un 4,5%. Lo peor fue para Unicaja, que perdía 2 puntos porcentuales en las últimas 5 sesiones. Sabadell bajó un 1,6% y Laboratorio Rovi retrocedió un 1,43%. Según Manuel Pinto, analista de mercado, no es descartable que lleguemos a los 13.000 antes de que cierre el año. Yo creo que incluso terminar el año cerca de los 13.000 puntos no debería de ser descabellado. Estamos viendo una situación idílica para los mercados. Hace mucho tiempo que no recordamos una situación tan positiva. Los datos de inflación que hemos visto en Francia o en España por debajo del 2%, pues impulsan a que ese riesgo inflacionario que podríamos ver, que era uno de los principales motivos que a lo mejor no llevamos tantos recortes de tipos como lo esperado en los próximos meses, pues se disipe, ahora impulse la actividad económica, ¿no? Así que escenario idílico, escenario para entrar en los mercados, y parte pues en el IBEX 35. Bueno, momento idílico para entrar en los mercados. Se vio entrada de capital a las plazas europeas, que subieron, apoyadas sobre todo en el lujo. Efectivamente, el sector del lujo ha sido un auténtico revulsivo para los avances. El líder del sector, Louis Vuitton, subió el pasado viernes un 3,7%. Ha adquirido un 10% en un accionista de referencia de Moncler. Vimos otros valores como Hugo Boss subir un 5,4%, Burberry un 7%. El pasado viernes el DAX daba un paso más hacia el listón de los 20.000 puntos con una subida del 1,22%. París se revalorizaba un 0,64%, Milán un 0,92% y Londres ganaba un 0,43%. La pasada semana vimos a Londres subir un 1,10%, el DAX avanzó 4 puntos porcentuales, el CAC 40 de París subió un 3,9% y la bolsa de Milán en el conjunto de las últimas 5 sesiones recuperó un 2,85%. Por lo tanto, fue una semana muy positiva para toda la renta variable europea. Para el día de hoy, ¿qué tienes? Tenemos ventas minoristas en Alemania y la lectura preliminar del IPC de Italia. También vamos a conocer la lectura final del PIB del Reino Unido del segundo trimestre y en nuestro país balanza por cuenta corriente. Un buen dato para conocer la tendencia de las exportaciones. Mañana estaremos muy pendientes del PMI manufacturero de la eurozona y también de la lectura preliminar del IPC del bloque monetario en septiembre, por la implicación que podría tener en la decisión del BCE sobre tipos. ¿Alguna otra cosita?
Pues nada más, que en los próximos días también vamos a conocer otros datos importantes, como PMI compuesto en la eurozona será el próximo mes, será el próximo jueves, y en el ámbito... ¿Será otro mes? Que ya será otro mes, efectivamente. Hoy es un día en el que empieza la semana y acaba el mes, y vamos a tener pago de dividendos de Sabadell y de Brofood. Bueno, pues ahí estamos entretenidos. 7:24, miramos a Estados Unidos. Bueno, el viernes terminaron los índices con signo mixto. El Dow Jones arriba un 0,3, el S&P 500 abajo un 0,1 y el Nasdaq abajo también un 0,4%. El Dow Jones está en zona de máximos, un hito que también ha intentado revalidar el S&P 500. Aunque finalmente no lo logró en la sesión del viernes, de todas formas Wall Street va camino de cerrar un septiembre en positivo, y eso que es un mes tradicionalmente malo en el mercado americano. En lo que llevamos de mes, a falta de la sesión de hoy, el Dow y el S&P han subido un 1,8 y un 1,6 respectivamente. Por su parte, el Nasdaq está avanzando un 2,3% en el noveno mes del año. Mirando ya a la sesión del viernes, entre los datos que se publicaron destacaba ese deflactor de consumo privado PCE, que se ha moderado más de lo esperado en agosto, hasta el 2,2% en tasa interanual desde el 2,5% de julio. En cuanto a la inflación subyacente, registraba un ligero repunte. Se situaba en el 2,7%, en línea con las expectativas. Y en el plano corporativo hubo un protagonista, fue durante toda la semana Supermicro Computer, fabricante de chips, caía con mucha fuerza el jueves, aunque es uno de los valores más alcistas del mercado en los últimos años. Se recuperaba de la caída con una subida del 4,3%. Muy bien, y esta semana lo más importante, el dato de empleo, ¿no? Así es la nueva preocupación de la Reserva Federal. Comenzamos la semana con referencias macroeconómicas. Mañana martes se publica PMI e ISM manufacturero, y también tenemos encuesta JOLTS de ofertas de empleo y rotación laboral. El miércoles otra encuesta de empleo, en este caso la ADP del mes de septiembre, jueves paro semanal, PMI compuesto y pedidos de fábrica, y el plato fuerte lo vamos a tener el viernes, la tasa de empleo y el informe de empleo del mes de septiembre. La tasa de empleo se sitúa en el 4,2%. Esto es lo que espera Ignacio Baquiano, de Leverage Shares. Ayer salían los datos de nuevas demandas de desempleo semanal, salía un poco mejor de lo esperado. Por tanto, como que ese desempleo ha ido mejorando desde los picos que marcaban en las demandas en julio. La previsión del mercado todavía no sé cuál va a ser para el viernes que viene. Sí decirte que la cifra del mes anterior fueron 118.000 nuevos puestos de trabajo creados. Como decimos, el empleo es la nueva preocupación de la FED. Hoy precisamente vamos a escuchar a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, hablar sobre perspectivas económicas en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial, y también va a hablar la gobernadora Michelle Bowman, que recordemos fue la única miembro del Comité del Mercado Abierto que se oponía a esa bajada de tipos de 50 puntos básicos. Y este fin de semana el que hablaba era Alberto Musalem, presidente de la FED de San Luis, que decía que podrían recortar más rápido los tipos de interés si el mercado laboral se debilita más de lo previsto. Bueno, está claro que los bancos centrales han dicho que van a hacer todo lo posible para esquivar la recesión, y esto es lo que está descontando tanto la renta variable como la renta fija. Hay apetito por los activos de riesgo especialmente. 7:28, 6:28 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Esa nevera está demasiado fría. Lavadora mejor en modo eco. Es el equipo ahorro. Termostato regulado. ¡Listo! Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautónomo.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautónomo.es. Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. En tienda web y app. Hasta el jueves 3 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Y empezamos en Austria, donde la extrema derecha gana las elecciones por primera vez. El resto de las formaciones anuncia su rechazo a pactar un gobierno con los ultranacionalistas, por lo que podrían no poder gobernar. El FPO, partido aliado de formaciones ultranacionalistas y de extrema derecha de Europa, como Hermanos de Italia o Fidesz húngaro, logra así su mejor resultado electoral, superando incluso al que tuvo en el 99. Irán pide una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras el asesinato del líder de Hezbollah. Para que pongan fin a sus actos de agresión y crímenes atroces en Gaza y Líbano y respete las resoluciones de la ONU. El asesinato de Nasrallah se realizó con un bombardeo masivo en el sur de Beirut, así lo anunció el portavoz militar de Israel. Hezbollah, under the command of Hassan Nasrallah, minutos antes de estos ataques, Netanyahu intervino en la cumbre de la ONU, en la que muchos de los participantes se marcharon. Israel seeks peace. Israel busca la paz, defendemos la paz, pero no tenemos que defendernos de enemigos salvajes, enemigos que no solo quieren destruir, sino también quieren acabar con nuestra común civilización. Israel ha avisado ya de que están preparados para una escalada más amplia y Joe Biden, mientras tanto, pide evitar una guerra total. Aquí en España, Álvarez pide terminar la guerra tras su reunión con su homólogo iraní. Ayer jueves me reuní por primera vez aquí en la sede de Naciones Unidas con mi nuevo homólogo iraní, a quien le he pedido directamente toda la contención posible y toda la influencia posible sobre los grupos afines a Irán para evitar una guerra total en la región, y también le pedí directamente que no suministre ningún tipo de armamento o tecnología que pueda desarrollar armamento para que Rusia la use en su guerra de agresión contra Ucrania. Miles de personas se concentran en Caracas contra Nicolás Maduro. Protesta de los seguidores de Machado y González Urrutia se llevó a cabo bajo la modalidad de enjambre para que los ciudadanos pudieran aparecer y desaparecer, según explicó la líder María Corina Machado, que ha mantenido oculto su paradero mientras el gobierno la califica de terrorista. Este es el mensaje que envió. Cada acta contiene miles, millones de historias, de pasos, de lágrimas, de abrazos. Cada acta es un testimonio de nuestra fuerza, valentía y de nuestra determinación para ser libres e iguales. Cada acta contiene la verdad de la soberanía popular expresada en cada voto. Maduro afirma que se juramentará como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero. El Ministerio de Vivienda se reunirá este jueves con las comunidades autónomas para tratar el Plan Estatal de Vivienda. Reunión tras la amenaza de Isabel Rodríguez a las comunidades que no apliquen la ley de vivienda. El Plan Estatal ahora pretende ampliar hasta el 9% el parque público de vivienda en España. Esther Muñoz, del Partido Popular, Juan Lobato, PSOE.
No es casualidad que hoy en España el segundo problema de los españoles sea la vivienda tras 6 años de políticas de extrema izquierda que ha llevado a cabo el Partido Socialista de la mano de sus socios. Esta es la política del Partido Popular en materia de vivienda, hacer todo lo contrario al Gobierno de España, absolutamente todo lo contrario. Las familias españolas necesitan 7 años de salario y el 36% de sus ingresos para pagar una casa. Son datos del Banco de España del primer trimestre de este año. El mayor esfuerzo se registró en 1990, era necesario más del 72%, y el mínimo se registró a mediados del 99, con un 25%. Y el Gobierno retoma las negociaciones sobre los presupuestos para los que todavía no tiene apoyos. El ministro de Cultura ha afirmado este fin de semana que el Gobierno vuelve a intentar conseguir el apoyo de Junts. Estamos ya ahora negociando un posible techo de gasto con Junts per Catalunya y, por lo tanto, hay perspectivas de que podamos tener tanto techo de gasto como presupuestos. Míriam Nogueras, por su parte. Si es vol avançar, el govern espanyol haurà de presentar una proposta que sí... Insta al Ejecutivo a presentar otra senda de estabilidad que cumpla, dice, con Cataluña. Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La sierra helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Linches, que es analista de Invertia, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Fenomenal. Hoy, antes de ir con renta variable europea y renta variable española, me interesa la bolsa de Japón y ese tropezón importante con caídas para el Nikkei del entorno del 5%. ¿Cómo estás viendo las plazas asiáticas y cómo veis Tokio principalmente? Sí, la verdad que es la noticia del día, ¿no? La esquizofrenia de los mercados asiáticos, porque efectivamente cae un 5% Tokio, pero ves Shanghái y sube un 6%. ¿Qué diablos está pasando? Bueno, pues es un hecho muy puntual, ¿no? El partido que está en el poder, el partido en Japón, el Partido Liberal Democrático, ha elegido a un nuevo sucesor para gobernar. Entonces, claro, es muy, para entender, es muy halcón, es muy... por subir impuestos y, bueno, pues esto no gusta en absoluto nada a la bolsa, a los accionistas, y está provocando pues esta pequeña oleada, pero sí, que llama la atención porque es un 5%. Estamos hablando de palabras mayores. Sin embargo, en China tenemos unos catastróficos, bueno, tampoco hay que ponerlo tanto, unos malos datos, vamos a dejarlo así, unos muy malos datos de PMI manufacturero, son 6 meses consecutivos de contracción, y bueno, pues eso hace que estos paquetes de ayudas y medidas que estamos escuchando por parte del gobierno chino van a tener continuidad, hay que seguir apalancando, sobre todo el mercado inmobiliario. Entonces, bueno, ahora viene un paquete que ya está garantizado
de 285.000 millones de dólares, y esto pues bueno, pues esto pues gusta. Así que tenemos disgusto en parte por parte de inversores japoneses y alegría por parte de inversores chinos. En la renta variable española, alegría, los 12.000 puntos están aquí a tiro de piedra. ¿Y cuánto más arriba puede subir? ¿Dónde está el techo a corto plazo? Bueno, vamos a ver. Hay que decir dos cosas. Por un lado, que estamos en máximos históricos IBEX con dividendo, ¿vale? Pero claro, como tenemos un índice IBEX 35 normal que no computa los dividendos, pues sí, es cierto que tenemos referencias históricas para poder contestarte, ¿no? Desde el punto de vista técnico, podríamos decir que una vez roto los 11.900, tenemos ahí un conato de resistencia en 12.300. Por otro lado, si cogemos como extensión el movimiento anterior, el que arrancó en 10.300 y se apagó en 11.400, esto es una subida aproximadamente, la voy a medir inmediatamente, una subida de aproximadamente 11%, bueno, pues esta sería, o este sería la proyección ahora por principios de simetría, y un 11% desde donde arrancó el movimiento actual, que es en la zona de los 11.130, nos manda a los 12.260. Por lo tanto, prácticamente nos lleva al mismo sitio, 12.300. Vamos a quedarnos con esa cifra. Vale, y en Europa veo a París un poco tocado. ¿Mejor abandonar el CAC 40 de París? ¿No es momento? ¿O aprovechamos que va un poco rezagado pensando que el potencial puede ser mayor? Bueno, vamos a ver. Aquí yo creo que la palabra clave la va a tener a nivel europeo el DAX alemán. La tecnología alemana sigue funcionando todavía relativamente bien. Tenemos también que no se ha estropeado en absoluto la tecnología estadounidense. Lo que pasa que, claro, tampoco podemos estar hablando de marcar nuevos máximos históricos todos los días, pero estamos ahí, pegaditos a zona de máximos. En cuanto el DAX, brutal, ha roto una resistencia importante. Yo creo que aquí este va a ser el garante de que efectivamente no vamos a ver recortes importantes en Europa. Un DAX tiene que perder los 18.980 para que yo cambie de discurso. Y en cuanto a lo que me estás preguntando del CAC 40 parisino, pues sí, está muy refagado. Y entonces, claro, esa es la tentativa, ¿no? La tentación de decir, oye, está retrasado, tiene que subir para ponerse en línea, me meto aquí, ¿no? Yo siempre hago la pregunta al revés. ¿Por qué está retrasado? Por algo será. Entonces, claro, empiezas a ver que los valores, los componentes que llevan el índice, pues hay mucho lujo, por ejemplo, que no está funcionando muy bien en absoluto. Entonces, yo no me metería. A mí me gusta meterme en valores fuertes, en índices fuertes. Y esto es Nasdaq, S&P 500, DAX alemán. ¿Y esto es también bancos dentro de lo que es Europa y España? Bueno, los bancos, a mí me cuesta salir de los bancos españoles. Algún italiano he tenido, pero ahora no tengo. Pero por ejemplo, y bueno, también muy importante, meto dentro de los bancos, porque no es banco, pero sí que es sector financiero, asegurador, mejor dicho, a Mapfre. Me gusta mucho Mapfre. Me gusta mucho, y dentro de bancos, pues yo te puedo estar hablando de CaixaBank, que marcó ahí nuevos máximos históricos y el viernes hubo recogida de beneficios. No creo que esto vaya mucho más. Cualquier recorte hay que aprovecharlo en CaixaBank y en Bankinter. Son mis dos niñas bonitas dentro del sectorial bancario español. Fuera del sector bancario, no me puedo olvidar del pedazo de empresa que tenemos en Inditex. Sigue, suma y sigue. O sea, brutal. Importante. Y luego tenemos también una coyuntura de bajada de tipos de interés por delante que favorece a todas luces a Iberdrola. De hecho, no es que lleguemos tarde, porque Iberdrola ha sido romper la zona de los 10 euros y salir disparada y ya está en 13,71. Pero yo creo que puede dar mucho más. Así que sector eléctrico, sector de uso intensivo en capital ajeno, ahora que nos van a bajar los tipos de interés a todos, pues bueno, van a tener ahí una nueva alegría, que ya vienen festejándola hace tiempo. Sector bancario, perjudicado, pero todavía no ha salido el banderín de salten al mar. Oye, para terminar, me interesa oro y también petróleo. A corto plazo, ¿cómo los ves? Bueno, vamos a ver. El oro, con la tensión que tenemos, es imposible cazarlo por debajo de 2.600. Estoy aquí esperando como un tonto para comprar más y no hay posibilidad. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegan mis ganas de comprar más. Yo creo que cualquier corrección, 2.619 voy a caer en la tentación.
actualmente. Y luego el barril de petróleo, pues bueno, lo tengo con muchos problemas. $72 está costando mucho. La referencia de Brent está un poquito más hacia arriba, 72.50. No creo que sea una resistencia dura y por lo tanto la puede recuperar en cualquier momento. No nos olvidemos de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, pero, y esto también igual de tajante que pienso que puede romper al alza los 72,5, no creo que pueda hacerse con los 75. Así que vamos hacia una temporadita de ver lo que estamos viendo ya. Alguna foto del gasóleo a casi €1, cosa que esto era ciencia ficción, ¿verdad? Hace poco. Bueno, pues yo creo que vamos a tener una temporadita que vamos a ver eso así, ¿eh? Muy bien, pues ahí están las claves y las tendencias. Eduardo Bolinches, gracias, cuídate y a por el lunes. ¡Feliz semana! Venga, feliz semana a todos. Chao. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. En tienda web y app. Hasta el jueves 3 de octubre, por compras superiores a €200. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura. Termostato mejor a 21 grados. Estamos perdiendo calor. Un burlete en esa ventana. Hecho. Parece que hemos burlado el frío. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. La economía a tu alcance. Vamos con los diarios, empezamos con Expansión. La puja entre BBVA y Sabadell abre la batalla por el dividendo. Iberdrola acciona y ACS a por 18.000 millones en data centers. ACS contrata a Bank of America y Jefferies en la puja por Naviax. Cuenta además este periódico que las fintech de Ángel Cano logra licencia del Banco de España. La nueva Comisión Nacional de la Energía, 41 millones en Madrid y con más consejos. Y habla de la oleada de fichajes en gestión de patrimonios para reforzar los negocios. Entrevista en este diario a Mohamed Jamel Al-Ramahi, CEO del grupo de Abu Dhabi, Masdar. España será nuestro hub de renovables en Europa. Nos gusta el mercado español de renovables por cualificación de sus profesionales. Cuando entramos en una empresa, nuestro objetivo es estar al menos 30 años. Muy interesante el reportaje que realiza este periódico sobre los últimos fichajes en el sector de la gestión de activos con movimientos en grandes entidades de banca privada como Santander, como CaixaBank o también como Abanca. Fotografía para Miguel Roqueiro, director de inversiones de banca privada de Cuchabán, para Gwendalina Bolis, CEO de Abanca Gestión de Activos, y para Víctor Allende, ahora responsable de banca privada en España de Santander. Cuenta que las gestoras mueven más de 666.000 millones y la banca privada alrededor de 786.000 millones. Cuenta además que las firmas extranjeras reafirman su apuesta por España con puestos de nueva creación. Fotografía también para Patricia López, responsable ahora de GAM en España, Lorenzo Coletti, responsable de Iberia de Pictet, y Carlos Andrés Pollo, director ahora de Inversis Gestión. Miramos ahora al Economista. Grifols invertirá 360 millones en un centro industrial en Barcelona. Telefónica pone a prueba sus redes ante el desafío cuántico de la próxima década. Comunidades autónomas y ayuntamientos se juegan o perderán 12.000 millones de euros si se prorrogan los presupuestos
presupuestos generales del Estado. Y cuenta también que más del 40% de los ayuntamientos andaluces y manchegos esquiva la rendición de cuentas públicas. Además, los Amodio pierden más de la mitad de su inversión con OHLA. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Elena Paloma, adelante. Pues comenzamos con el diario El País, que nos lleva su principal titular hasta Austria. Dice que la ultraderecha gana las elecciones con su mejor resultado. El Partido de la Libertad roza el 29% sin mayoría, eso sí, para gobernar. Mientras destaca, entre otro de los asuntos, como Israel ataca a Yemen tras liquidar parte de la cúpula de Hezbollah. Dice que decenas de aviones bombardean centrales eléctricas y un puerto, mientras el ejército mantiene la ofensiva sobre el Líbano. Y también destaca en esta portada esa tragedia del Hierro. Dice que irrumpen las negociaciones entre los gobiernos. Salvamento está buscando a 48 inmigrantes desaparecidos. El Mundo publica una entrevista con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, y destaca sus palabras. Illa quiere vulnerar, dice, los estatutos del resto. ¿Es eso respeto? Además, este diario publica una encuesta realizada por Sigma 2 y dice que el bipartidismo crece y el PP afianza su brecha de 35 diputados con el PSOE. En el diario La Razón dice que Vox coquetea en el Congreso con hacer oposición al Partido Popular. La estrategia es optar por la abstención para tumbar algunas propuestas de Feijóo y evitar las derrotas socialistas. Las relaciones entre ambos partidos son malas y tampoco, dice, están engrasadas en el Congreso para hacer frente a Sánchez. Mientras destaca en otro de los titulares como la extrema derecha logra por primera vez la victoria en Austria y habla de Irán. Dice que busca una respuesta a Israel sin cruzar, dice, la línea roja. Leemos en ABC una campaña prorrusa que investiga el FBI, busca impulsar a los antisistema en España. ABC accede a los documentos de una fábrica de bulos financiada por el Kremlin y que sigue activa, y señalan como objetivos dañar a las instituciones y atacar al rey y al Partido Popular. Y en la prensa internacional, en Alemania, despierta este diario, Frankfurter Allgemeine Zeitung, hablando de Israel. Dice que está atacando en múltiples frentes. Hezbollah y Hamas, los hutíes en Yemen, también son el objetivo de este ataque masivo. Mientras tanto, aumentan esas preocupaciones sobre una posible ofensiva terrestre israelí en el Líbano. La pregunta es cómo reaccionará Teherán. Y también destaca otro de los asuntos en portada de este diario, como los alemanes dice que tienen poca confianza en el sector financiero. El barómetro de confianza anual de Edelman Exit Files es testimonio de ello. En él dan mal informe para los bancos, también para las aseguradoras, diciendo que son caros, opacos y poco confiables. En Reino Unido, The Times dice que tanques israelíes se concentran en la frontera libanesa mientras aumentan los temores por una invasión terrestre. Estados Unidos lanza un llamamiento de última hora a la moderación y también cuenta que Deloitte va a reducir un 5% los salarios de sus socios. En Francia, Le Monde habla de esas elecciones, de los resultados en Austria. Herbert Kiel consigue, dice, el mejor resultado histórico para la extrema derecha desde el año 1945. Dice que la victoria del líder del partido austríaco de la Libertad obtiene casi un 29% de los votos en esas elecciones. Desencadena además un terremoto político en el país de 9 millones de habitantes, pero sin embargo destaca como el exministro de Interior no tiene garantías de gobernar porque los demás partidos rechazan cualquier coalición con él. En Estados Unidos, el Wall Street Journal nos cuenta que los estadounidenses dependen más que nunca de la ayuda del gobierno. El envejecimiento de la población y las dificultades económicas están aumentando la dependencia del apoyo federal y estatal. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Ocho minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, miramos a la renta fija. Lo hacemos con Manuel Mendívil, que es director de inversiones de Arcano Partners. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. Bueno, da la sensación de que los mercados están totalmente eufóricos, descontando que los bancos centrales van a hacer todo lo posible para blindar a las economías de una recesión. Pero hay que estar en guardia, en alerta, por si se tuerce lo que estamos viviendo.
Bueno, siempre hay que estar en guardia, sin duda, en los mercados y siempre hay que prever. Lo cierto es que los últimos 2 años, este año en concreto, ha sido muy excepcional. Con toda la volatilidad que hemos tenido, todas las clases de activos, realmente todas, desde el Bitcoin, los bonos, el high yield, absolutamente todo en positivo. Pero es que el año pasado también fue igual, salvo los commodities. Los commodities el año pasado tropezaron un poco, pero el resto de las clases de activos positivas. 2 años como los que hemos tenido no se suelen dar. Y tenemos que estar, lógicamente, agradecidos por ello, pero lo cierto es que el que haya un tercero es algo que no va a pasar. O sea, ya sabemos todos la volatilidad, lo que tiene y la reversión a la media, digamos. La volatilidad va a venir sin duda en el próximo año y en el corto plazo. O sea, es una oportunidad muy buena, desde luego, porque está todos los astros alineados, pero sin dudas en el 25 tenemos que mirar un poquito a las ventanas de salida, porque los árboles crecen, pero no de forma lineal. ¿Qué te preocupa? Me preocupa, por un lado, el que algunos, o sea, siempre cuando los mercados están en un rally como el que estamos teniendo ahora y caen, suele ser por un shock. Tuvimos un shock en el 2022, tuvimos un shock en el 2007, 2008, tuvimos un shock en el 2000 también. No sé si puede ser una guerra en el Medio Oriente, no parece que esté afectando. Podría ser un recalentamiento otra vez de la economía. Si bajan los bancos centrales los tipos demasiado, la inflación podría volver a dar la cara. Cualquier evento podría ser lo que menos estemos pensando, seguramente, lo que menos se nos ocurra es lo que puede surgir, pero algo surgirá seguro. Entonces, la idea es ir buscando ventanas de liquidez para empezar a recoger beneficios. Sí, efectivamente. O sea, no se trata de estar fuera del mercado. Hay activos más refugio que otros, pero sí se trata de estar vigilantes a bajo qué parámetros deberíamos reducir algo de riesgo. Sin lugar a dudas, sí. No se trata ahora mismo. En el corto plazo, como te digo, están todos los astros alineados y de aquí a fin de año y seguramente algo más. La solidez de las subidas en todos los activos y en todos los componentes de los índices, porque hay mucha ensanchamiento, digamos. Ya no tenemos a los 7 magníficos tirando el carro, tenemos a todos los índices tirando el carro y fíjate el español. Entonces, en esas circunstancias, desde luego el rally tiene fuerza para continuar. Cuando me dices activos más refugio, ahí te refieres a virar desde high yield a crédito de alta calidad, a investment grade, o dentro del high yield también podemos encontrar calidad en la máxima calificación. Por supuestísimo, sin lugar a dudas. A ver, también tenemos los índices de investment grade en un 3,5 bruto, de ahí le tienes que quitar fees. Tenemos los soberanos en el 2,2, en el caso alemán. Lo cierto es que para ganar de un 2 a un 3%, francamente, con una inflación del 2, no es demasiado seductor. ¿Quién quiere ganar un 2 o un 3% cuando puedes ganar un 6 o un 7? La volatilidad, como hemos dicho en otras ocasiones, Susana, no es sinónimo de riesgo. El riesgo es probabilidad de pérdida. Las bolsas tienen una volatilidad muy alta, fíjate el S&P, y el 60% que lleva acumulado en 3 años, ¿no? O sea que realmente lo que tenemos que mirar es la probabilidad de pérdida. La probabilidad de pérdida y el batir a la inflación. Dentro de la renta fija, sin lugar a dudas, el mejor activo, y no solo históricamente en los últimos 10 años, sino en los próximos 2 también, en mi opinión, es el high yield. El high yield y los préstamos líquidos. High yield y préstamos líquidos, entonces, si vienen curvas y para estar prevenidos dentro de lo que es renta fija ante un posible shock. Sí, la gestión conservadora dentro del high yield y de los préstamos líquidos, que la hay y existe. O sea, como decimos, en el peor año, en el 2022, pues resulta que el high yield y los préstamos líquidos lo hicieron muchísimo mejor que el investment grade y que los soberanos. Pues ahí me quedo, gestión conservadora dentro del high yield y préstamos líquidos. Manuel Mendívil, desde Arcano Partners, un auténtico placer. Gracias y ya por el lunes. Feliz semana. Gracias. Adiós. Capital Intereconomía les ofrece. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro.
Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.